hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Llave. Esta semana vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente Petro en su más reciente alocución presidencial y posteriormente en el Consejo de Ministros y las reacciones que esto ha suscitado en el país. Comencemos. Salieron a manifestarse, tumbaron los bustos de Bolívar y pusieron el de un hipopótamo. ¿Qué dice usted, ministro? La alocución del presidente anoche es tal vez la más vergonzosa que yo he oído de un presidente en mis 27 años de carrera como servidor público. El presidente Petro sigue echándole la culpa de todo a sus ministros, a su gabinete. En estos 3 años que son hartos, me critican porque no encuentro un gabinete que cumpla el programa de gobierno. Ha hecho 3 o 4 crisis de gabinete, 3 o 4 crisis ministeriales y nada le funciona. ¿No será que la culpa es de él y no de sus ministros? ¿Por qué se sigue lavando las manos como Poncio Pilatos? Pero 2, las mentiras que dijo ayer sobre el sistema de salud son literalmente alucinantes. Que las EPS intervenidas están generando mejor servicio. Eso no es cierto. Sanitas. Y resulta que nosotros disminuimos la deuda de Sanitas, no por mucho, porque el robo es inmenso. Pero la disminuimos, o sea, la intervención fue favorable. Y si sumo todas, nosotros hemos disminuido en 707.000 millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían con la República y otros acreedores. En tercer lugar, ni siquiera vocalizaba, ni siquiera hilaba ideas. Oigan este par de momentos. Y el que salvó de la peste y salvó a muchos y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios. ¿Cómo lo pagan con desacredito? ¿Cómo es que se dice? Ya se me olvidó. Esa palabra raza es de los fascistas. La raza no existe, la construyen los seres humanos en los animales. O si no, pongan una perra Cocker Spanish a la calle en época de celo y verán que no son los Cocker Spanish los que llegan, ¿o no? Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno. Que no se diga que yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa, porque es racializar el discurso en Colombia. Cuando en la NASA me dicen que estamos pensando en cómo la raza humana puede salir a la conquista interplanetaria. Un concepto avanzado que escuché. Y nosotros todavía hablando de que el negro y el otro, racializando cuando lo que tenemos que superar. Y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable. Es inaceptable. Porque nosotros tenemos que avanzar hacia esa nación incluyente. La precandidata presidencial Vicky Dávila advierte sobre el peligro en el que está Colombia. Petro no está bien. Así lo demostró su desastrosa alocución de las últimas horas. Grave para Colombia. ¿Quién nos gobierna? ¿En qué condiciones? Pero humanamente, triste por él. Da lástima ver el estado de un gobernante que no pegaba una palabra con otra, que se le enredaba la lengua, que habló de manera racista de, abro comillas, ese negro, un negro no me va a venir a decir a mí, cierro comillas, que fue capaz de decir que trajeran la Estatua de la Libertad desde Nueva York para Cartagena, que comparó la especie humana con una perra, sí señores, que les dijo a sus ministros, el que no me respete se va, amenazándolos. Bueno, ¿y qué tal cuando salió con el cuento del actor porno con el que se perdió en París? Dejemos ese tema allí. Son tantos y tantos los episodios que narró en más de 1 hora y media. Habló de un carcinoma, de un cáncer. Por Dios, ¿en qué peligro estamos en nuestro país? ¿En qué peligro estamos? ¿Quién nos gobierna? ¿Qué puede venir? Tenemos 10 meses para todo o nada. O rescatamos a Colombia o nos hundimos y nos jodemos todos.
Petro no está bien. Se tiene que ir el 7 de agosto del 26. Pero mientras tanto, ¡qué peligro! Él es una amenaza para Colombia y para los colombianos. Por supuesto, para la democracia y la libertad. ¿El presidente Petro miente o sus cifras no le cuadran a nadie? Dijo que hay 10.500 equipos de salud recorriendo Colombia. Falso. Muchos de esos equipos ni siquiera están contratados, ni están activos. En el 2024 solo se ejecutó el 30% de los recursos girados. En departamentos críticos como La Guajira solo hay 7 equipos en operación y en Magdalena 0. Segundo, ¿cómo puede decir que salvó las EPS si entre junio y diciembre del 2024 la deuda de las EPS intervenidas aumentó en 1.2 billones de pesos según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas? Y solo la nueva EPS sumó 808 mil millones más en deudas en ese mismo periodo. Tercero, el vocero de la nueva EPS que está intervenida en su momento dijo en las mesas convocadas por el propio Ministerio de Salud que la UPC era insuficiente. Pero no solo eso, también dijo que para el 2024 debió aumentarse en al menos un 11% más. No lo dice la oposición, lo dice una EPS intervenida por este gobierno. Y por si fuera poco, el presidente afirmó que no fue él quien intervino Famisanar. Mentira. La intervención fue el 15 de septiembre del 23, más de un año después de haber llegado al poder. Y como lo pueden testimoniar los pacientes, ha sido un desastre total. Mientras los usuarios sufren, las tutelas se disparan y el sistema se deteriora, Petro prefiere hablar de hipopótamos y de estatuas. La salud no se arregla con ficción, se arregla con responsabilidad, con datos reales y resultados. Más allá de los hipopótamos, más allá de las razas de perros, por la presentación del presidente Petro en su alocución presidencial sobre el sistema de salud fue imprecisa, falaz y inexacta. Quiero resaltar 5 grandes mentiras que dijo el presidente Petro. La primera, habló de una deuda acumulada de las EPS históricas de 100 billones de pesos. Esa cifra no está en ningún informe, no tiene ningún sustento. Es una extrapolación especulativa, una gran mentira. Repito, sin ningún sustento fáctico. Segunda, dijo que las deudas de las EPS intervenidas por el Estado, donde están más del 60% de los afiliados del sistema de salud, habían disminuido después de la intervención. Eso es mentira. Las cifras de la Superintendencia de Salud muestran que han aumentado y han aumentado sustancialmente. Tercero, dijo también que la atención en salud, las quejas y reclamos, por ejemplo, habían disminuido en las EPS intervenidas. El mismo informe de la Contraloría que citó una y otra vez muestra lo contrario. Esto de la atención en salud también ha disminuido cuando el Estado asume la responsabilidad. Cuarto, habló de corrupción, de robos, mencionó cifras aquí y allá, 15 billones, 30 billones, 100 billones de pesos, todas sacadas de la manga. La verdad es que no hay ni investigaciones fiscales ni investigaciones penales en ninguno de los casos mencionados. La quinta, la más preocupante desde un punto de vista institucional, criticó el informe de la Corte Constitucional sin una cifra, sin un dato, sin ninguna información. En todo este informe ni siquiera mostró la fuente de los datos en que basó sus afirmaciones falaces. Déjenlo ahí, déjenlo en la quinta. El presidente Petro pareciera ser en sí mismo una cortina de humo. Veamos por qué. ¿Cuándo será que los colombianos vamos a entender que no podemos seguir cayendo en el juego de las pendejadas que dice Petro? Mientras nos distrae diciendo que va a traer la Estatua de la Libertad, 4 millones de colombianos están en riesgo de quedarse sin acceso a la salud por la crisis en las EPS. Y más de 500 hospitales públicos están en emergencia financiera. Mientras dice que la riqueza del pueblo es el amor, la confianza inversionista se desploma y con ella el tejido empresarial. Y además quiere evitar que los fondos de pensiones, es decir, los que tienen la plata de nuestros ahorros, puedan invertir en el exterior. Mientras inventa que el Congreso debería llamarse la cueva de los ladrones, el presupuesto de ciencia, cultura y educación se desploma. Las universidades públicas están mendigando recursos y más de 2 millones de niños están en riesgo de deserción escolar. ¿Y dónde está la plata, presidente? Estos son los programas sociales y sistemas que dejaron de funcionar en este gobierno. Estamos hablando de un gobierno con presupuesto récord, pero la ejecución en inversión social no supera el 25%. Plata hay, lo que no hay es capacidad de gobernar. Comencemos. Primero, tenemos una salud en crisis.
Dijo, vamos a salvar el sistema de salud de manos de los corruptos. La realidad, más de 20 EPS intervenidas, quebradas. Los usuarios están pagando con su vida la improvisación. Energía en jaque. Dijo, vamos a bajar las tarifas de energía. La realidad, el gobierno le debe más de 8 billones de pesos a las empresas prestadoras. No pagan los subsidios y ya se habla de apagones y aumentos tarifarios. El programa Mi Casa Ya, eliminado. Dijo, vamos a garantizar el acceso a la vivienda. La realidad, pasaron de 50.000 a apenas 20.000 subsidios. Y este año ni con los 20.000 podrán cumplir. Familias listas para escriturar hoy están sin apoyo del Estado y endeudadas. El ICETEX en graves problemas. Dijo, vamos a condonar la deuda a los más jóvenes. La realidad, miles siguen atrapados en cuotas impagables, intereses abusivos y un ICETEX peor de asfixiante. Renta ciudadana mal implementada. Dijo, nadie se quedará sin ayuda del Estado. Realidad, más de 3 millones de hogares vulnerables quedaron por fuera de programas como Familias en Acción, que lo acabó. Y a los pocos que atienden, las transferencias llegan tarde o nunca llegan. Desaparecieron la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Y él dijo, los niños serán prioridad. La realidad, eliminaron la única entidad que articulaba las políticas de infancia. La reemplazaron por una oficina de reconciliación y paz que no ha hecho nada. Prometió austeridad, pero aumentó el gasto político. Los contratos por prestación de servicios aumentaron un 44%. En lugar de ahorrar, llenó el Estado de cuotas y de clientelismo. Ha presentado 3 reformas tributarias. Pero en el año 2021 llamó a incendiar el país porque según él no se necesitaba ni una. Petro dijo, gobernaremos para los nadies. Hoy los más vulnerables del país no tienen subsidios, no tienen programas sociales y les están quitando las pocas ayudas. Dijo, nunca habrá más corrupción. Y ha sido el gobierno con más escándalos de corrupción desde la financiación de su campaña, pasando por los 360.000 millones de pesos de la Unidad de Gestión de Riesgo, la Cancillería y los movimientos de dinero en el DAPRE, entre otros. Dijo, austeridad inteligente. Y hoy es el gobierno que más ha gastado dinero en la historia. Y la austeridad es recortándole a las regiones que no son petristas. Dijo, la juventud no tendrá que endeudarse para estudiar. Y hoy los jóvenes se quejan porque las cuotas del ICETEX son impagables. Petro dijo, el cambio es con la gente. Pero en realidad el cambio ha sido en contra de la gente. La senadora Paloma Valencia se refiere al caso de Sanitas y al sistema de salud en Colombia. Arrasaron con Sanitas. La intervención del gobierno Petro le dejó una deuda gigantesca. Demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace... Sanitas tenía un pasivo de 2.6 y llegó a 3.7 billones de pesos. Mejor dicho, le crecieron el pasivo de una manera muy significativa. Lo que tenía Sanitas antes de que le intervinieran era 25.000 millones de pesos y la dejan con un déficit de 1.1 billones de pesos. Mejor dicho, la pregunta fundamental es, si no mejoró el servicio, si le quedaron debiendo a las clínicas y a los hospitales, ¿qué hicieron la plata de Sanitas? Presidente, ministro, respondan. Nosotros vamos a cuidar el sistema de salud, las EPS públicas y privadas, los hospitales públicos y privados, porque esto no es una guerra de ideologías, es un servicio básico que lo necesitan los colombianos. Por eso hay que defender el sistema de salud, irlo mejorando todos los días, construir sobre lo construido, para que todos los días podamos tener mayor acceso, mejor servicio y precios que le permitan a los colombianos ampliar la oferta de cuidado. Al parecer el fuerte del presidente Petro no son las matemáticas. En estos días, en este gobierno, discúlpeme que tenga que hacer estas observaciones, pero las matemáticas en el piso. Y la que tiene un capital público mayoritario, 50 más 1, ¿cuánto es? 49 algo. Tiene un capital público mayoritario, 50 más 1, ¿cuánto es? 49 algo. La periodista Claudia Palacio se refiere a la frase machista que hizo el presidente Petro en el pasado Consejo de Ministros. La primera noticia tiene que ver con estas recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Yo me paso el 80% de mi tiempo en la alcaldía, no tanto en la presidencia, atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres.
repetir esa narrativa de que es más difícil trabajar con mujeres que los hombres, que las mujeres somos más problemáticas en los entornos laborales y que las mujeres nos hacemos mal la guerra entre nosotras mismas. Me parece que no es sano, y mucho menos viniendo desde una persona con un liderazgo tan grande como un presidente de la República. Lo primero es entender por qué las mujeres tenemos esta competencia entre nosotros. Somos muy conscientes y las posiciones para nosotras en los puestos de liderazgo son más escasas. Entonces inconscientemente competimos y nos han enseñado desde chiquitas a competir de una manera que a veces no es la más sana. En todo caso, el 43% de las mujeres que trabajan en empresas, según un reciente estudio, dice haber sido peor juzgada que los hombres por un comportamiento similar. El periodista Julio Sánchez Cristo infiere si detrás de todo este ruido tan preocupante no se está escondiendo algo más grave. El presidente de la República le habló anoche a los colombianos. Después de 3 años, solamente transmitió frustración. No le sirve el Banco de la República, no entiende el sistema de salud, no encuentra cómo coincidan las cifras del hueco en la salud. Lo que pensamos es 4 veces más. Habló de 100 billones de pesos. No le sirven los ministros, no le copian. Va a volver a cambiar el gabinete. Faltando 1 año, vuelve a cambiar. No le sirve la fiscal. Volvió contra Vargas Lleras. Trató de criminal al señor de Keralty, es decir, Sanitas. Queda 1 año, señor presidente. ¿No sería bueno una reflexión, además de todas sus preocupaciones de anoche, algo más que esté pasando al interior de su gobierno? La teoría conspirativa del líder cívico Carlos Alonso Lucio, y que de ser cierta lo explicaría todo. Que si Gustavo Petro estaba borracho o drogado, eso copó mucho de la discusión esta mañana sobre la perorata de Petro anoche por televisión, que fue francamente delirante. No obstante, no hay que caer en la ingenuidad de creer que sencillamente estaba o borracho o drogado, que ya a nadie le suena extraño el tema. Lo que era claro es que había momentos en que él estaba interesado en parecer o borracho o drogado, para soltar perlas, como por ejemplo, que cuando se perdió en París, la verdad de lo que había ocurrido era que estaba reunido con los actores y las actrices pornos en el Parque Bois de Boulogne, que es el parque de la prostitución más lumpen y callejera de París. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París. Con el libro de Marx, subrayado por mí, porque me lo he leído 2 veces. Cuando digo que puede parecer ingenuo, es porque no nos damos cuenta de que allí lo que está haciendo Gustavo Petro es acudiendo a lo que Roy Barreras en los Petrovideos, en la campaña presidencial, llamó el método de la explosión controlada. A eso de adelantarse a explotar escándalos que se vienen, que ellos ya tienen la información, porque ellos saben que muy pronto es posible que salgan videos, grabaciones, testimonios de esa fiesta excéntrica que además denunció su ex canciller Álvaro Leiva, y que significó que Petro se le perdió a Colombia y al mundo entero durante 2 días en París. Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra adición a los extraditables. En los pabellones se reúnen guerreros. Yo doy los datos y los ve ahora. Eso te van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. Es que el cuento es tan delirante como inaceptable. Que el presidente de Colombia se vaya a escondidas al Parque de la Prostitución de París a reunirse con el prostibulario parisino, dizque a leer un libro de Marx, no solamente no se lo cree nadie, sino que es moralmente inaceptable, institucionalmente inaceptable,
constitucionalmente inaceptable. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Recuerden que les dejo en programa lasllave.com una reflexión. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días con más temas de interés o antes si el mundo nos necesita. Chao.